Hola a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a nuestro cierre con broche de oro de las sesiones de cine documental, en donde nos acompaña Michelle Plasencia. Es todo un honor tenerte por aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos regalan una horita de su tarde para estas sesiones. Si nos apoyan con su cámara, pues les agradeceríamos mucho, aunque sus fotos son muy bonitas, pero más poder ver sus reacciones y pues que toda esta charla sea más amena. Y bueno, pues Michelle, el escenario es todo tuyo. Buenísimo. Bienvenida. Pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias a la Universidad de la Comunicación por la invitación. No sabía que yo estaba cerrando estas sesiones, entonces, pues qué chido y qué oportunidad para seguir compartiendo pues estos conocimientos. Y también veo algunos nombres conocidos, entonces qué chido verlos por acá también. Y bueno, solo les quería contar un poco sobre mí y qué es lo que hago. Soy una gestora cultural y pues ahora me identifico también como una productora de impacto, ya que estoy conociendo y aprendiendo, emprendiendo este camino de la producción de impacto. Actualmente colaboro con DocsMX, la plataforma de cine documental de la Ciudad de México, y coordino la área de vinculación. Es esta área que llamamos cámara y acción, y el motivo es crear espacios de formación como talleres, encuentros, foros, donde reunimos a cineastas con agentes de cambio, es decir, con fundaciones, organizaciones, activistas, académicos, y cómo es que el documental es el punto focal para acompañar los movimientos sociales y ser parte del cambio que vemos en las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, entonces nos dimos cuenta que después de nuestra primera edición de Good Pitch en México, fue necesario seguir compartiendo estas herramientas de la producción de impacto y de la creación y diseño, implementación de campañas de impacto, y compartir las herramientas y metodologías que estábamos utilizando en estos espacios de formación. Y también les cuento breve qué es Good Pitch. Es un programa que viene de una organización británica que se llama Doc Society. Es un programa de 6 meses que a través de una convocatoria elegimos, en este caso elegimos a 5 documentales mexicanos en su etapa de postproducción y quienes buscan crear una campaña de impacto. Entonces, a través de asesorías y talleres, apoyamos a los equipos a que identifiquen qué quieren hacer con su película, por qué y con quién. Y esto luego el programa se culmina en un evento final donde cada proyecto presenta su pitch ante un público no solo de la industria cinematográfica, pero también de agentes de cambio. Y bueno, y de ahí se crean potenciales alianzas para que acompañen los procesos de cada campaña de impacto dependiendo en los temas. En esta edición trabajamos con temas desde la desplazamiento forzado, desaparición, justicia, impunidad, la comunidad LGBTQ+, la inclusión y los estigmas de mujeres con cáncer de mama. Entonces fue una diversidad de temas donde hicimos este trabajo de investigación para unir a diferentes agentes de cambio y que conozcan y que se pueda utilizar el documental como esta herramienta que acompañe los movimientos sociales. Y bueno, eso es un poco cómo nos dimos cuenta en DocsMX la necesidad de seguir compartiendo y creando estos espacios de conversación. Entonces también pues les invito que mientras yo esté hablando puedan pues comentar y abrir sus micrófonos y podamos hacer este espacio una conversación. Y mientras les voy a compartir mi pantalla de una breve presentación que armé. Y bueno, pues la clase, la plática de hoy es esto de el poder del cine de no ficción y qué es la producción de impacto, qué es una campaña de impacto. Y vamos a empezar con eso, con pues reconocer que el cine documental tiene este poder para acompañar movimientos sociales. Toda esta metodología y
herramientas, también les comparto que viene de una guía de impacto creada por Doc Society. Y ellos hicieron esta guía hace 10 años, pero la han estado actualizando conforme pues pasan las cosas y la coyuntura actual del mundo. Y recién fue traducida al español y ahora está en varios idiomas, y la intención es que esta guía sea una herramienta para todos y todas, y que sea para todos los proyectos, y claro, tomando en cuenta el contexto y cómo lo podemos adaptar a nuestros proyectos. Entonces, algo que nos invita a hacer esta guía es empezar a reconocer el poder del cine documental. Hay estos 4 puntos claves para pensar en esta teoría de qué puede hacer el documental, el cine de no ficción. Un primer punto es: los documentales cuentan historias, y las grandes historias pueden inspirar cambios. En este caso, los documentales, como bien sabemos, nos cuentan estas historias sobre la vida real, y es esta forma de arte audiovisual que ayuda a que el público pueda establecer conexiones que tal vez de otra forma no puede ocurrir, pensando en noticieros, en el periodismo. La experiencia de ver una película nos lleva como a otra capacidad que puede provocar un cambio entre nuestros públicos, entre nosotros mismos, si tenemos como esta estrategia de una campaña de impacto, y qué podemos hacer, cómo nos podemos comprometer y cómo podemos actuar después de ver una película. Y bueno, ese es un punto. El segundo punto es: los documentales crean cultura, y la cultura puede conducir el cambio. En este punto, pues, las películas nos presentan narrativas, voces, también nos educa, nos da información, y creo que pues a través de ello se crea estos momentos culturales, porque nos unimos a ver estas historias, a ver estos retratos en la pantalla, y por eso unimos las historias a esos momentos para pues poder generar estas oportunidades y establecer estas conexiones, y crear esta energía colectiva que pues se hace cuando estamos en el cine, cuando vemos algo juntos, creamos esta energía y también como estas emociones, las emociones que nos provoca después de ver una película, ya sea de ficción o no ficción, pero en este caso con este enfoque de no ficción. Y el punto 3: el cine puede impulsar nuevas energías a un asunto. En este caso, pues es donde entra pues el arte y los cineastas que tienen este poder de ver historias desde diferentes ángulos, y crear este arte, y cómo se puede brindar puntos focales muy necesarios para que otros vean las cosas de esta manera también, como verlo desde el punto focal cinematográfico, desde el arte. Y es aquí donde entra esta idea en el desarrollo de una película de impacto, por decirlo así, que pues a través de la cinematografía, la edición, los procesos creativos, también se puede dirigir esta película hacia este lado de poder de generar algo más allá de una película que vemos en el cine, pero que genere unos cambios y que se identifiquen algunas metas comunes y que provoque esfuerzos colaborativos. Y punto número 4: no es lo que haces, sino la forma en que lo haces. Y este punto es como un poco el abrazar toda esta idea de la creación de una campaña de impacto. Una frase que utilizamos mucho en estos espacios es: nada sobre ellos sin ellos. En este caso, nada sobre nuestros protagonistas, sobre la comunidad que vamos a retratar, sin que ellos sean parte de ese proceso. Entonces, tener esa sensibilidad y tener ese cuidado, ese respeto a las comunidades, a nuestros protagonistas que vamos a retratar en las películas, creo que es algo muy
el espíritu de todo esto, de la creación de la campaña de impacto. Cómo es que podemos llevar la película un poquito más allá de su ruta de distribución tradicional, de festivales de cine, de exhibición en salas de cine, en televisión, y crear estas campañas de impacto que son bueno, y ahorita les explico más a detalle sobre la campaña de impacto, pero bueno, estos son unos puntos que nos ayudan a reconocer el poder del cine de no ficción, como pensar más a profundidad sobre esto, sobre el poder que hace el cine de no ficción. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios mientras los veo. Ok. Entonces, voy a seguir. Acá está. Y bueno, el punto 4 nos lleva a esto de qué es una campaña de impacto. Se me olvidó el acento, perdón. ¿Qué es esta campaña de impacto y esta idea de que hemos escuchado pues más recién, ¿no? Siento que esta idea de la campaña de impacto, de incidir, de activismo y el arte se ha ido como escuchando más en estos, pues no sé, en estos años más recién en México y pues nada, yo creo que en México el cine de no ficción que quiere crear este impacto siempre ha existido. Tal vez este nombre y esta identificación específica, no, pero pues ahora que tenemos estas herramientas y esta metodología ya le estamos dando como más espacios. Yo hablo desde DocsMX ahorita y también personalmente que también pues hago otros proyectos con este enfoque de acompañar y crear campañas de impacto. Pero bueno, en general, una definición que hemos creado es que una campaña de impacto es un plan estratégico para poder entender qué queremos lograr con el documental. Investigar con quién lo podemos fortalecer, amplificar y alinear nuestras metas. Es un plan que tiene que estar enfocado, deliberado, organizado y creado con mucha precisión. Entonces, por eso existe, les muestro este triángulo, porque cada pieza luego hace como el triángulo más grande, que es este plan, esta campaña de impacto. Y vemos que el plan de distribución alternativa está arriba. Los objetivos comunes los tenemos en un lado porque queremos impulsar los cambios que tenemos en el otro lado y todo esto lo vamos a fortalecer con alianzas estratégicas que tenemos en el centro. Son como este rompecabezas para poder unirlo todo y poder ver y reconocer el poder de nuestras películas y cómo puede también acompañar los procesos de movimientos sociales que queremos cambiar y ser parte de. Cómo el documental puede ser esta herramienta para impulsar los cambios. Y bueno, creo que en general es esta estrategia de unir lo mejor del activismo, de la gestión cultural, de la distribución para impulsar los cambios en la realidad, que puedan ir desde cambiar una mentalidad hasta cambiar una ley, que luego les contaré algunos ejemplos. Y en general es esta acción colectiva a través del cine documental. Cómo podemos fortalecer comunidades, amplificar las voces de las y los protagonistas, crear estas chispas de conexiones entre pues, muchos talentos, no solo pues, el mundo cinematográfico, pero los activistas, académicos y demás. Y crear sobre todo esta sinergia poderosa con el cine, con el documental. Y bueno, también les quiero, un paréntesis, reconocer que este es un proceso, que todo lleva, por eso es un proceso enfocado, deliberado, organizado, porque todo como hacer una película es un proceso y un compromiso, también hacer una campaña que acompañe tu documental también es un proceso que lleva tiempo y cada proyecto va a llevar su propio camino.
por eso existen las herramientas y entonces a nosotros nos toca adaptar estas herramientas a nuestras posibilidades, a nuestros alcances y a las realidades. Y bueno, en este triángulo vemos las alianzas estratégicas que está en el centro. Y este mandala es como el triángulo más enfocado, porque las alianzas estratégicas, ¿con quién las vamos a hacer? ¿Quiénes son estos aliados estratégicos fuera de la industria cinematográfica? Aquí vemos que el documental está en el centro, es el punto focal. Y ¿con quién nos podemos acercar para crear estas alianzas? Aquí vemos ONGs, filántropos, fundaciones, activistas, marcas, medios de comunicación. ¿A quién, a quién le va a ayudar a su lucha, a su movimiento social, el documental? Pensar en quién ya está haciendo el trabajo que vemos retratado en nuestro documental. Entonces, este es como un ejercicio de pensar un poquito fuera de lo común, fuera de de la industria cinematográfica, de quienes ya conocemos, de los fondos que ya conocemos, pero buscar académicos, activistas, periodistas, quién ya está haciendo este trabajo y cómo los podemos sumar a nuestro barco, cómo los podemos sumar, ya sea apoyo en especie, apoyo económico, su expertise, su acompañamiento. Hay diferentes formas en cómo podemos pensar en sumar a diferentes aliados. Por eso creo que también la creación de una campaña de impacto también nos permite muchísima creatividad. Sí, es algo más estratégico y un poquito más ñoño, por decirlo así, pero también nos permite muchísima creatividad y muchísimo acercamiento a diferentes potenciales conexiones que tal vez no pensábamos podía ser parte de nuestro proyecto. Y bueno, esa es como la mándala de potenciales aliados. Creo que hay un... Y bueno, nuestro siguiente slide es este ejercicio de cómo empezar a crear esta campaña de impacto. Cómo empezamos a identificar nuestras metas, audiencias, llamados a la acción y alianzas. Estos 4 puntos son los 4 puntos que utilizamos en una lluvia de ideas, literal, nos sentamos con tu equipo realizador, en asesorías, yo hablo desde del otro lado de estar como compartiendo el espacio con un equipo realizador para empezar a planear la campaña de impacto. Entonces, es también importante notar y puntualizar pues sí, contarles que es importante reconocer con tu equipo realizador si es algo que quieren hacer. Quieren hacer una campaña de impacto, quieren que su película tenga esta otra ruta de distribución alternativa, que pueda acompañar movimientos sociales, que puedan tal vez soltar la película y compartir un link y no tener tantas restricciones de una distribuidora. También eso es algo que les invitamos a pensar cuando estamos trabajando con proyectos, para darse cuenta que también es un proceso, como bien les dije, y darse ese espacio para escuchar, para conversar y planificar, porque es un proceso y lleva mucha planeación, investigación y organización. Y bueno, en esta lluvia de ideas, este ejercicio que hacemos con proyectos, empezamos a identificar cuáles son nuestros objetivos, qué son las metas, qué queremos hacer con nuestro documental. Por ejemplo, que las personas ya no usen bolsas de plástico. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Desde cero, algo más local, ¿cómo hacemos ese cambio más realista, más alcanzable desde algo más local, por ejemplo? Empezar a difundir eso en la tiendita de la esquina, como
pensar en estas metas que sean alcanzables y posibles en nuestro contexto. Y luego hay que pensar en quién tiene que ver nuestra película, quién debe ver esta película, cuáles son nuestros públicos claves para impulsar los cambios. Em, Pensando en, no sé, desde tus familiares cercanos que todavía usan bolsas de plástico hasta la tiendita de abajo, ¿a quién le vamos a generar este cambio de mentalidad, cambio de conducta? Eh, y el otro punto es los llamados a la acción. ¿Qué necesita hacer la audiencia? ¿Cómo los vamos a sumar para que se sientan escuchados y que se sientan que desde su trinchera lo puedan hacer, puedan ser parte de? Por ejemplo, firmar una petición saliendo de la sala, comprando un pin que representa la película, una camiseta, un tote, un sticker, un postal. Luego les muestro unos ejemplos de algunas campañas que hemos acompañado que han también hecho este tipo de cosas como pins, stickers, como llamamos a la acción. Y finalmente, regresando a las alianzas, a la mándala de alianzas, ¿qué colaboraciones, herramientas y recursos son necesarios para lograr nuestras metas que deseamos alcanzar? Entonces, regresamos a esta mándala, a este ejercicio de poner todas estas piezas en conjunto, poner el rompecabezas junto para ver cómo vamos a lograr nuestras metas, a quién tenemos que sumar y que sean parte de nuestras campañas de impacto. Entonces, estos son los puntos para empezar a crear y a aterrizar la campaña de impacto. No sé si tienen algunas preguntas. Ok. Bueno, seguimos. Y bueno, también como les mencioné, tener muy en cuenta nuestro contexto. Eso, pues, como les dije, esta guía de impacto viene de una organización británica y obviamente ese contexto es muy diferente a cómo se puede generar cambios allá, cómo se puede generar cambios en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo. Entonces, también tenemos este ejercicio de identificar qué queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar. Este es un ejercicio. Merle pregunta cómo podemos acercarnos a esos potenciales aliados, cómo convencerles de apoyar nuestro documental y qué les podemos pedir. Esa es una súper buena pregunta y muy específica, em, pero es una necesaria pregunta em, porque sí, a veces porque venimos de nuestra formación de cine o creemos que el cine es como muy nicho y cómo nos vamos a acercar a organizaciones, a fundaciones, es simplemente hacerlo sin miedo, escribir un correo directo y claro, tener también este proceso de tu campaña de impacto ya listo, como identificar las metas de impacto, identificar por qué nos estamos acercando a la organización y también esto requiere la investigación, como les comenté. Algo muy específico es el vocabulario. Por ejemplo, una organización tal vez no va a saber qué es un primer corte o qué es un teaser o qué es un trailer, o sea, tan específico como así. Nosotros, asumiendo que todos venimos de alguna parte del cine, hablamos con estos términos muy claros y muy fluidos y muy fácil, pero para organizaciones tal vez no es tan claro. Y por eso buscar esos aliados y esas especificaciones en cómo acercarnos a través de un correo, a través de un contacto, pero también llegarles listos, organizados y con esa confianza de que mi película es importante y es importante que tú la veas porque uno, dos y tres, porque
tú estás haciendo esto, tú también estás acompañando el movimiento de medio ambiente y también mi película. Entonces, por eso es importante que la veas. Entonces, identificar esos puntos claves para poder sumar y convencer a nuestros aliados. Eh, y convencerles que la película puede acompañar su mismo movimiento, puede generar otros públicos. El arte tiene ese potencial, que es algo, pues el arte y tiene como sus propios públicos nichos. Entonces aquí en este mundo de las campañas de impacto es donde unimos fuerzas, unimos nuestros mundos paralelos para trabajar en conjunto. ¿Y qué les podemos pedir? Pues siento que les podemos pedir desde apoyo económico, dependiendo en qué organización es, ya si es la Fundación Ford, por ejemplo, si tienen recursos económicos para aportar, pero si es una colectiva o una organización, ¿cómo ellos pueden sumarse desde su expertise, desde sus públicos, desde sus creo que los públicos son los más importantes porque queremos que nuestra película se vea y eso es parte del espíritu de las campañas, ampliar nuestros públicos y que lleguen pues más allá de esta ruta tradicional. Que también otro paréntesis, no nos peleamos con esta ruta tradicional. Es obviamente muy importante también que una película tenga su recorrido festivalero, tradicional y con tanta con sus públicos cinematográficos, pero también ver estos otros caminos. Y sí, unir las fuerzas y la confianza que tú tienes en tu película por algo que compartimos en otro taller es pues los cineastas son ellos que están contando esta película y por qué, como que es algo que siempre recuerdo de talleres de formación, es pues por qué eres tú quien estás contando esta película. Entonces, como seguir con esa fuerza, con esa confianza de por qué eres tú quien te tienes que sumar a esta película, porque la película es importante. Y bueno, espero que eso haya aclarado algo. Y perderle el miedo, porque pues la unión de fuerzas es donde va a venir todo el poder y potencial de la campaña. Y bueno, ¿qué queremos cambiar? Como les decía, el reconocer el contexto del cambio es muy importante, reconocer el contexto del proyecto, de qué está ocurriendo en ese momento alrededor del tema que vemos retratados en nuestras películas. Entonces, este es un ejercicio que la verdad se puede durar como 2 horas analizando cada uno de estos cuadritos para y debatir y como identificar diferentes películas que tal vez se pueden colocar en cada cuadrito, pero se los comparto también porque creo que es importante esta parte de reconocer el contexto, porque sí, queremos cambiar cosas y queremos hacer el mundo mejor, pero analizándolo desde estos puntos nos puede ayudar a identificar nuestras metas de impacto y qué es lo más alcanzable. Entonces, este es un ejercicio que se puede hacer con tu equipo realizador, pero ahorita les comparto como lo que define cada cuadrito. Primero, vemos, no se ve muy bien, pero en cada lado, en cada lado dice tema desconocido, el lado donde está nuevo y oculto. En el otro lado es tema conocido y arriba es oposición débil y oposición fuerte. Entonces, ¿cómo analizamos este cuadrito? Por ejemplo, el revelar un tema que es nuevo, que vemos el primer cuadrito en la esquina, dependiendo de nuestro público que queramos llegar, podemos centrar la atención a un tema conocido, que está en el otro lado. Podemos humanizar temas que son arraigados
y conocidos porque no hablamos de estos temas. O la investigación implica que es un tema oculto. Desde la película se planta un punto para la investigación. Y bueno, regresando un poco, revelar el tema para un público nuevo tiene oposición débil porque nadie está luchando a su contra. Centrar la atención puede también tener una oposición débil. Arraigados, si algo cambia en ese contexto, puede ser algo muy mínimo y sentirse lo más satisfecho. Y bueno, estos son como la teoría de cómo podemos reconocer qué queremos cambiar y reconocer el contexto. Y les quería compartir un ejemplo que seguramente varios ya han visto, el documental Presunto Culpable, la historia de Tonio Zúñiga, que fue encarcelado injustamente en 2005. Entonces, esta película no necesariamente tuvo una campaña de impacto, como así este plan estratégico y metas de impacto y así, pero creo que reconocemos que es una película que fue una de las películas más vistas en México y que sí tuvo su incidencia. Y en este caso yo lo pondría en este cuadrito de que es un tema conocido y centra la atención. Porque, como vemos, es un tema conocido y tuvo una oposición débil, o sea, nadie estuvo contra de este tema. Entonces, eso, ¿cómo podemos pensar en colocar diferentes películas en estos cuadritos y analizarlo? Eso es como la invitación que les hago. Igual luego les puedo compartir esto para que lo puedan tener como una herramienta. Y solo otro ejemplo que les quería compartir es 9.70, es un documental colombiano que relata la historia de un grupo de campesinos a los que el gobierno de Colombia le incautó y destruyó 70 toneladas de arroz en defensa de los intereses de empresas transnacionales en el marco de Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, este es un retrato de los campesinos, un trabajo que la directora trabajó muy a la mano de los campesinos durante todo el proceso, y luego les puedo compartir la película porque está en línea gratuita. Y esta película en otros espacios también la hemos colocado en esta parte de un tema nuevo que nos está revelando. En este sentido, fue un tema desconocido que pues dentro de la comunidad nadie estaba haciendo nada y tenía una posición débil porque nadie estaba haciendo nada. Entonces, un tema desconocido para que tiene poca oposición y una oposición débil, o una oposición débil, se favorecen películas que revelan dramáticamente lo que está pasando. Entonces, esto es un ejercicio que pueden utilizar para entender su contexto y poder identificar sus metas de impacto. Hay otros ejemplos que les puedo compartir con estos otros cuadritos, pero no sé si alguien tiene una película en mente que tal vez se pueda colocar en uno de estos cuadros. Algo que les viene en mente, una película, algo. Ok. Bueno, una que yo iba, bueno, luego les comparto los ejemplos, pero para seguirle y podemos conversar al final. Y luego, a partir de ahí, ¿qué puede generar nuestro documental? Como les mencioné en el inicio, que esto del plan estratégico de crear una campaña de impacto y qué es lo que queremos hacer, de cambiar mentalidades hasta cambiar una ley, es aquí donde entra el ejercicio de las dinámicas de impacto. Estas son 4 dinámicas de impacto
para poder identificar qué puede hacer nuestro documental. El primero es cambiar mentalidades, construir la conciencia acerca de un tema o cambiar la forma que el tema se percibe, romper con los estigmas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Profundizar la comprensión y conectar los puntos entre las experiencias personales y las representaciones en la pantalla. El cambio puede ser amplio, podemos cambiar el discurso público o puede ser más concentrado, más específico. En este caso, esta idea de cambiar mentalidad, me gusta utilizar el ejemplo del documental Lejos del Sentido de Olivia Luengas, un documental mexicano muy íntimo y contado desde la perspectiva de Olivia, quien retrata a su hermana Liliana, que tiene problemas de salud mental y cómo estaba confrontándose con esas realidades de los hospitales psiquiátricos en México. Entonces, es este acercamiento muy sensible, muy íntimo y que nos ayuda a cambiar las mentalidades y romper con los estigmas que uno tiene con las personas que tiene, en este caso, trastorno mental. Entonces, es un acercamiento que también al final les voy a compartir el caso de estudio de esta película para que puedan conocer todo el camino que hicieron. Y finalmente, el siguiente dinámica de impacto es cambiar comportamientos. No solo cambiar mentalidades, pero ahora cómo nos vamos a movilizar activamente a la gente para que actuemos de una manera distinta y no solo pensemos de una manera distinta, cómo nos vamos a sumar a las iniciativas. Por ejemplo, ya no comprar bolsas de plástico, hacer voluntario, firmar una petición, cómo nos sumamos a cambiar esos comportamientos. Un ejemplo que les quiero compartir, primero les voy a poner acá la página de Lejos del Sentido, por si no la han visto. Y el ejemplo que les quería compartir de cambiar comportamientos es el documental La energía de los pueblos de la colectiva La Sandía Digital de Marie Combé. Este es un documental sobre la producción de energía que se realiza en detrimento de los pueblos a través de privatizaciones, del despojo de bienes naturales y las imposiciones violentas de centrales para satisfacer la demanda industrial. Entonces, este es un documental que nos retrata el cómo a través de las comunidades nos invita a pensar en nuestra propia huella energética. Ellas también, esta película también tiene un desarrollo de una campaña de impacto y cómo a través de la película siguen acompañando las comunidades en México y en Guatemala, en este caso. Y también nos invita la película a pensar sobre esto, sobre cómo nuestro día a día cotidiano, nuestra huella energética puede ser parte de esta problemática y cómo podemos buscar alternativas colectivas en el uso de energías. Acá también les voy a poner esa página para que conozcan la película y la campaña que tienen atrás. Y la tercera dinámica de impacto, desarrollar comunidades. A través de organización popular, brindar un punto focal alrededor del cual se reúne la gente, pensar cómo podemos acompañar y servir y apoyar a las comunidades que estamos retratando. En este caso, me gustaría compartirles el ejemplo del proyecto Kipu, de un proyecto peruano sobre la esterilización forzada de muchas personas en los 90s en Perú. El proyecto fue también muy de la mano de la comunidad y cómo se pudieron crear no solo cómo el proyecto estuvo acompañando a las personas que
que vemos retratadas en las películas, cómo tenemos esa sensibilidad de pedirles que cuenten sus historias y al mismo tiempo hacer algo para amplificar sus voces y darles voz y darles espacio para contar sus historias que por tantos años no pudieron y estuvieron calladas. Acá son muchos links, pero muchos links útiles que espero les sean como que después cuando los vean puedan como tener sentido estas dinámicas de impacto. Y finalmente, cambiar estructuras, incidir en cambio de estructura. ¿Cómo vamos a hacer esto con una película? ¿Cómo vamos a incidir en política pública, en legislaciones, en realmente cambiar algo? Y esto lo vemos con el ejemplo del documental de Maite Alberdi, documental chileno, Los Niños. Es un documental sobre, sobre que cuenta la historia de un grupo de adultos en Chile de entre 40 y 50 años con síndrome de Down y están cansados que los traten como niños y por eso luchan por tener una vida independiente. Es una película muy sensible con el estilo de Maite, como si conocen su trabajo, pero les cuento que a través del desarrollo de esa película, durante su proceso, ella estaba trabajando con 40 organizaciones en todo el proceso, porque lo que tenía muy claro es que ella quería que las condiciones de las personas con síndrome de Down fueran pagadas iguales, porque en este caso, en ese momento no tenían esa igualdad. Entonces, querían una vida independiente y el derecho a trabajar. Entonces, logró crear una ley de discapacidad que promueve un mínimo de contratación de personas con discapacidad para que reciban un salario mínimo e igualitario. También creó un portal laboral online para personas con discapacidad. Y ella hizo todo esto durante su proceso de desarrollo de la película. Todo fue a la mano con 40 organizaciones. Un aliado principal es una organización que se llama Red Incluye, conformada por más de 40 fundaciones que trabajan directamente en pro de trabajo y discapacidad. Entonces, ese es un ejemplo en cómo realmente el documental acompañó ese proceso y pudo incidir en cambio de leyes y generar una ley en este caso. Bueno, ese es un poco sobre todo la trayectoria de las campañas de impacto. Y ahora, ¿quién va a hacer toda esta gestión, organización y trabajo? Cada película que les mencioné ha tenido estos ejemplos de dinámicas de impacto, han tenido diferentes condiciones, diferentes procesos. Unos con equipo de producción de impacto y unos sin este equipo. Pero ya que les he compartido un poco el proceso y qué implica una campaña de impacto, estos son unos puntos que es parte del rol de la productora o productor de impacto. ¿Quién hace este trabajo? Primero, algo importante y fundamental es alinear la visión de impacto con la visión artística. Como les mencioné en el inicio, es fundamental sentarse contigo, si eres director o si eres el director o directora, y con tu equipo realizador para realmente pensar si esto es algo que quieren aventarse, que quieren hacer. Entonces, que todos estemos en el mismo canal, porque pues siento que el equipo es pues la fuerza de todo esto, de que todo esto sea posible. Identificar las metas y los objetivos en conjunto con el equipo realizador. Y otra parte es la investigación y vinculación con aliados, como les mencioné, crear una base de datos, crear un machote de cómo nos acercamos a las organizaciones, cómo hacemos esa
de alguna manera relaciones públicas con estas potenciales aliados, recaudación de fondos, apoyo en especie para la campaña, apoyo económico, otra vez regresando a eso de aliados, ¿qué puede hacer un académico? ¿Qué puede hacer una organización? ¿Qué puede hacer una fundación? Y cómo podemos juntar todas esas fuerzas para apoyar la campaña. Otro punto es las estrategias de organización de funciones de impacto, proyecciones de impacto, las acciones, las activaciones. Es ahí donde entra esta parte creativa, ¿no? ¿Dónde podemos llevar el documental? ¿A la calle? ¿A la colectiva? ¿Al restaurante? No sé, como dependiendo en el tema, dónde podemos empezar a organizar este tipo de proyecciones y acciones y activaciones para invitar a nuestros públicos a que se sumen a la campaña. Y luego las partes más específicas, obviamente redacción de reportes e informes. Y algo también fundamental es el trabajar en conjunto con el equipo de redes sociales. Si es algo que la película tiene ya establecido o si es algo que quieren crear, si quieren crear una página web, como ven la página de Lejos del Sentido, ahí hay varias herramientas. Van a tener un Facebook, Instagram, Twitter, qué tipo de redes van a pensar en tener, qué tipo de hashtags van a utilizar, como que esa parte también es muy importante de sumar el equipo de producción de impacto y también el equipo realizador. Entonces, ¿quién es esta persona, este productor o productora de impacto? En mi experiencia y lo que yo he visto en otros proyectos, esta persona no necesariamente tiene que venir del mundo cinematográfico, pero puede ser un activista, un comunicólogo, un gestor cultural. Creo que lo más importante y esencial es que esta persona entienda el proyecto y entienda lo que se quiera lograr y que tenga, como hemos dicho en otros espacios, que tenga el corazón bien puesto de poder echarle todas las ganas a esta producción de impacto para llevar la película más allá y llevarlo a nuestros públicos claves para generar este granito de arena hacia el cambio. Y bueno, eso es en general lo que les tengo para compartir sobre todo este camino de la producción de impacto. Y para finalizar, me gustaría mostrarles un video de una campaña de impacto de Lejos del Sentido. Es un video de 11 minutos que abraza todo esto que hemos compartido, que nos cuenta el proceso de la campaña y cómo lo lograron. Les puedo compartir pantalla o no sé si tienen algunas preguntas antes de ver ese video. Lo vemos y regresamos. Me acuerdo de unas palabras que te dije cuando salí del hospital. Después de una crisis, no vas a ser la misma nunca. Hola, soy Olivia Luengas y soy la directora del documental Lejos del Sentido. Hola, mi nombre es Odín Acosta y soy productor de Lejos del Sentido. Liliana es mi hermana. A ella y a mis papás les tomó más de 14 años encontrar las condiciones, el diagnóstico y los espacios necesarios para su tratamiento del trastorno límite de personalidad, una condición que se caracteriza por la inestabilidad en el estado de ánimo y las relaciones interpersonales. Con la noticia del cierre del Hospital Psiquiátrico de Cholula, muchas personas tuvieron que encontrar una alternativa para seguir sus tratamientos. Fue ahí donde nos dimos cuenta de la importancia de contar esta historia. La historia de mi familia es solo una, entre otras, que viven esta misma realidad. Confesamos que no entendíamos qué era una campaña de impacto. Estábamos presionados con terminar la película
y teníamos poco tiempo y pocos recursos. Sin embargo, gracias a que tuvimos la oportunidad de participar en Good Pitch, se abrió un mundo de posibilidades y nos brindaron las herramientas para iniciar un plan de impacto, lo cual nos entusiasmó mucho a nosotros y también a Liliana. Empezábamos a entender el panorama de salud mental al que nos enfrentábamos en México. El 17% de la población vive con una discapacidad psicosocial, es decir, 22 millones de personas, lo equivalente a la población total de Australia. Solo 1 de cada 5 mexicanos tiene acceso a tratamientos psiquiátricos. El estigma hacia las personas que viven con una enfermedad mental es un grave problema. Va desde las instituciones, la comunidad y hasta las propias familias. La Organización Mundial de la Salud recomienda que un país debe invertir en la salud mental el 10% de su presupuesto de salud. México solo invierte el 2%. El 80% del presupuesto es destinado para el funcionamiento de hospitales psiquiátricos. Se considera que alrededor del 75% de las enfermedades mentales se presentan antes de los 18 años. La Asociación Psiquiátrica Infantil de México dice que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 24 años. Actualmente se cuenta con 544 establecimientos ambulatorios. Solo el 3% está destinado a niñas, niños y adolescentes. Solo tenemos 3.500 psiquiatras y 350 paidopsiquiatras. En Good Pitch tuvimos la oportunidad de conocer a Sara Valenzuela, directora de Voz Pro Salud Mental Jalisco, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a orientar y apoyar a las personas que viven con alguna enfermedad mental, así como a sus familiares mediante cursos formativos con el propósito de mejorar la calidad de vida. Contar con el apoyo de esta asociación nos llevó a encontrar con claridad los objetivos de la estrategia de impacto y aportar al trabajo que ellos ya estaban haciendo en materia de salud mental, con más herramientas de las que nosotros podíamos obtener en corto tiempo. 1. Sacar la conversación de la salud mental de las sombras y combatir el estigma que las personas y sus familias tenían que vivir de forma aislada. 2. Crear recursos y herramientas para las personas y sus familiares, haciéndoles saber que no están solas. 3. Mostrar la película en hospitales y universidades para promover la prevención y la detección temprana de enfermedades mentales. Pero ¿cómo llevar el tema de la salud mental al espacio público? ¿Cómo nuestra película podría ayudar a desarrollar empatía, tolerancia hacia las personas que viven con una enfermedad mental? La estrategia comenzó con algo simple. Cuando Lejos del Sentido se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara, decidimos hacer lo siguiente. Posicionar la película con un eslogan que cuestionara la normalidad. Lejos del sentido, buscando la anormalidad. Tener presencia de una asociación especializada como Voz Pro Salud Mental Jalisco en las funciones de la película para brindar apoyo e información a quien lo necesitara. Utilizamos los hashtags Yo tampoco soy una persona normal y Buscando la normalidad para abrir la conversación en redes sociales. Imprimimos playeras con la frase Yo tampoco soy una persona normal para el crew y las usamos en el estreno y los días del festival. Sin darnos cuenta, la frase de esta playera, que originalmente era para los miembros del crew, tuvo tanto éxito que nos vimos en la necesidad de hacer más y ponerlos a la venta. Este sencillo mensaje parecía convertir a los espectadores de la película en embajadores, que no solo compartían las funciones y proyecciones de la película, sino también se sentían con la libertad de hablar de salud mental desde sus propias experiencias, cuando normalmente esto era un tabú. En las funciones de cine, en redes sociales, en correos e inbox que recibíamos, e incluso a mis padres, a Liliana y a nosotros, muchas personas se acercaron a platicarnos sobre algún amigo, familiar o ser querido que vivía con una enfermedad mental. Esto para Liliana fue una gran muestra de apoyo, lo que la llevó a darse cuenta que no estaba sola y que había más personas como ella. También hicimos pines y stickers con la misma frase. La gente los quería usar en sus teléfonos, laptops, en las ventanas de sus autos. Tanto amigos como desconocidos estaban publicando fotos con el mensaje. Se estaba hablando de estigma. Pero también queríamos llevar esta conversación fuera del mundo digital. Entonces, para nuestro estreno en la Ciudad de México en el Festival de Cine Documental DocsMX, tomamos las calles. Esta vez colaboramos con un grupo de artistas y amigos para crear un performance y llevarlo a dos de las plazas más importantes de la ciudad. 3 amigos músicos nuestros muy talentosos nos apoyaron improvisando una melodía, mientras Miriana, actriz y amiga nuestra, recitaba un texto con poesías y reflexiones sobre la vida de las personas con trastorno límite de personalidad, escrito por Liliana.
Ella portaba un impermeable amarillo y una fumigadora, haciendo alusión a una de las escenas de la película. Mientras recitaba esta poesía, usaba la fumigadora para esparcir humo de colores, creando un momento visualmente impresionante que llamó la atención de los transeúntes. Y esto nos hizo descubrir que uno de los logros más significativos era crear el espacio para generar esta conversación. Sin duda, el logro más importante de la película fue el cambio radical en la vida de Liliana. Después de vivir por muchos años con mis papás en Puebla, se sintió lo suficientemente estable para mudarse a Guadalajara y empezar a vivir sola. Soy Liliana Luengas Magaña, personaje principal de la película Lejos del Sentido. A partir de la película, mi vida cambió. Conocí a Sara Valenzuela, la directora de Voz Pro Salud Mental Jalisco, que también es conocida como Humanamente, para venir a Guadalajara a tomar un curso de 3 meses llamado Tierra a la Vista. Y al año se me ofreció participar en el programa Rompiendo el Silencio. Este programa buscaba detectar de manera temprana a los niños y adolescentes que tenían o estaban por manifestar problemas psiquiátricos que podían ser tratables en una forma temprana y así evitar las consecuencias catastróficas de la falta de tratamiento. Y fue una época muy bonita en la que pude adquirir responsabilidades que yo nunca pensé que iba a ser capaz de resistir y de afrontar y de resolver de una manera satisfactoria, no solo para mí, sino para todo un equipo. Y eso me dio todavía más confianza y más estabilidad para regresar a estudiar psicología, una carrera que dejé inconclusa o que dejé detenida por 20 años. Participé en el Congreso de Salud Mental hablando de los proyectos productivos y también participé en un foro de políticas públicas que tenía por objeto informar a los gobernantes y a los legisladores sobre los retos que enfrentamos las personas con diferentes tipos de discapacidad. También en ese foro se habló de que la discapacidad psicosocial o derivada de un trastorno psiquiátrico tenía que ser considerada en los códigos mexicanos como una discapacidad. También en Good Pitch conocimos a Sara Makovsky, directora de Radio Abierta, que es una radio creada y dirigida por personas con una experiencia psiquiátrica. Hicimos una alianza con Humanamente, Radio Abierta y Lejos del Sentido para formar Radio Espiral. Lo más importante aquí es darnos cuenta que el cine no solamente sirve para entretener, sino que también puede cambiar una vida como la mía o la de toda una comunidad. Uno de nuestros mayores aprendizajes para lograr un impacto trascendental es el poder de las alianzas. En nuestro caso, fue con Voz Pro Salud Mental Jalisco quien acogió a Lili y la recibió con cariño. Fue quien vio el poder en Lejos del Sentido para desafiar estereotipos, romper el estigma y posicionar la voz de las personas que viven con una enfermedad mental en el centro de la conversación. Esto permitió que la película llegara a audiencias completamente nuevas. La colaboración con la ONG llevó a la película a ser exhibida a hospitales psiquiátricos, jornadas de salud, centros de investigación, universidades, entre otros. Hoy Lejos del Sentido continúa siendo una herramienta para la comunidad de profesionales de la salud en su búsqueda por combatir el estigma. El poder ver esta película nos abre un panorama que de pronto nosotros como profesionales de la salud mental no tenemos esa posibilidad tan de primera mano. La película toca estos otros ángulos del paciente, desde su familia, desde su casa, desde los pensamientos con los que él se levanta. Entonces ahorita estamos llegando a un colectivo que no muy frecuentemente llegamos, como es la comunidad. Y en esta comunidad estamos viendo, al final de las funciones, estamos viendo que hay personas que no sabían que tenían síntomas de enfermedad mental y algunas otras que sí lo sabían, pero que no se animaban a hablarlo, ¿no? Para mí se me hace una herramienta maravillosa que puede llegar a ayudar a tantas personas, ya lo ha hecho. Yo sentía que mi vida no me iba a alcanzar para ayudarlo a mi hijo. Me llenó de mucha alegría, la mera verdad, y ya no me sentí tan sola. Yo ya no me sentí sola.
Eso es la campaña de Lejos del Sentido. Y es un poco el ejemplo de todo el proceso de hacer una campaña de impacto. Ellos, como mencionaron, fueron parte de este programa de Good Pitch, que sí es un programa muy chido, que ofrece muchas herramientas y mucha asesoría, porque es un programa de 6 meses que luego te prepara para hacer un pitch, pero todas esas herramientas vienen de estos espacios de formación que hacemos en DocsMX, de estas pláticas, esta guía de impacto que existe y que es como para todos y todas, para que lo usen y que lo puedan adaptar a sus propios proyectos. Entonces, algo que me gusta como mencionar de paréntesis es que no tienes que ser parte de un Good Pitch para hacer una campaña de impacto. Por ejemplo, la energía de los pueblos, si ya entraron a esa página, tienen todo un plan que ellas han hecho y han utilizado la guía de impacto. Y también no tienen que usar la guía de impacto, solamente como darse ese espacio de escucha, de platicar, de planear si es también algo que quieren hacer con sus películas, si quieren entrar a este camino de lo mejor del activismo y lo mejor del arte y unir las fuerzas. Son estas otras posibilidades para el documental. Y bueno, eso, no sé si tienen algunas preguntas o dudas. No, ok. Hay muchos más ejemplos. Hay otra campaña del proyecto Kipu. Si lo quieren ver, también les puedo compartir ese video para que lo vean con tiempo. Y todos estos links que les compartí son para ustedes. También les comparto el link de la guía de impacto para que lo utilicen como referencia, y también pues yo estoy disponible para conversar y cualquier preguntas o dudas que tengan. Y pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias por conectarse y por su interés de conocer un poco más sobre qué es la producción de impacto. Y cómo lo podemos utilizar en nuestros proyectos. Espero que haya sido útil y no abrumador, porque lo puede ser a veces. Entonces, no se abrumen. Muchísimas gracias, Mitch. Para nada, la verdad es que estuvo muy buena. Muchísimas gracias por todo, por los tips también, por los links. Ya ahí estaremos viéndolos. Y pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron con su tiempo. Pues muchísimas gracias. Ya podrán ver más de esto en la maestría si deciden inscribirse. Ya tengo por ahí los datos de quienes pusieron que sí les interesaba conocer un poquito más. Y bueno, pues ya los estaré contactando. Pues muchísimas gracias. Bonita noche para todos. Perdón, les voy a poner mi correo acá por si quieren comunicarse y conocer más de las actividades que estamos haciendo en DocsMX también, que también hacemos otros talleres de formación y con el enfoque de la producción de impacto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Que estén muy bien. Y Mitch, tú eres anfitriona, pues ayúdame a cerrar esta sesión. Ok. Bueno, gracias. Gracias, Omar. Gracias, Lorena, Sofía. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.